el libre albedrío? ¿Vivimos en total libertad? Pues no, tu libre albedrío tiene límites. Amados hermanos, hoy vamos a ver qué significa la palabra albedrío. La palabra albedrío significa libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Dejó la elección a su libre albedrío. Ninguna prohibición puso jamás barrera a su albedrío. Este es un ejemplo. Yahweh nos otorgó libre albedrío. Eso es total y verdad. Porque Yahweh no obliga a nadie. Él es un Elohé de libertad. Pero junto con el don del libre albedrío, Yahweh nos capacitó para pensar, considerar los asuntos, tomar decisiones y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. En Hebreo 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que el libre albedrío habría de basarse en selección inteligente. No se nos hizo como un robot sin mente, que no tuviera voluntad propia. Tampoco se nos creó de modo que obráramos por instinto como los animales. La diferencia que nos hace distinto a los demás seres vivientes es que tenemos del Espíritu de Yahweh, por lo que tenemos la plena comunión con nuestro Creador y conocemos muy bien lo que es distinguir entre el bien y el mal. Como prueba de que Yahweh se interesa por Adán y Eva, junto con el don del libre albedrío, se dio a nuestros primeros padres todo lo que razonablemente se pudiera desear. Se le colocó en un extenso huerto llamado el Edén. Tenían una mente y un cuerpo perfecto, de modo que no tendrían que envejecer, ni enfermar, ni morir. Pudieran haber vivido para siempre. Habrían tenido hijos perfectos que también pudieran haber tenido un futuro de felicidad eterna. Las escrituras nos dicen en Génesis 1:31, dice: vio Yahweh todo lo que había hecho y miré, era muy bueno. Si el Creador, o sea, si Yahweh dio a la familia humana un comienzo perfecto, no pudiera haber sido mejor. Qué afectuoso Yahweh resultó ser. Sin embargo, se propuso Yahweh que el libre albedrío no tuviera límites. Imagínense una ciudad sin leyes de tráfico donde todo el mundo pudiera manejar su vehículo en cualquier dirección y a cualquier velocidad. ¿Quisiera usted manejar en medio de esas condiciones? No. Eso sería arriesgar su vida y de seguro resultaría en un accidente o en muchos accidentes. Lo mismo sucede respecto al don celestial del libre albedrío. Hay instrucciones que guían el camino del hombre. La palabra de Yahweh dice que debemos obrar. En 1 Pedro 2:16 dice: como libre, pero no como lo que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Yahweh. Yahweh desea que el libre albedrío se regule para el bien común. Su propósito no era que tuviéramos libertad total, sino libertad limitada, sujeta a sus instrucciones, enseñanza basada en el buen camino. Yahweh lo hizo de modo que alcanzamos la mayor felicidad cuando nos sujetamos a sus instrucciones. En Mateo 22:35-40 dice: y uno de ellos, intérprete de la instrucción, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la instrucción? Ella le dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la instrucción y los profetas. Isaías 48:17 dice: sus leyes suministran la mejor guía. Yo, Yahweh, tu Elohim, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debe andar. Un ejemplo: si pasamos por alto las leyes internas de nuestro cuerpo y dejamos de consumir alimentos, beber agua o inhalar aire, morimos. Un hecho tan seguro como el de que se nos creó con la necesidad de someternos a la ley física de origen celestial es que se nos creó con la necesidad de someternos a las leyes morales y sociales procedentes de Yahweh. En Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Los humanos no fueron creados para actuar en independencia de su hacedor y creador y todavía tener éxito, como dice el profeta Jeremías en 10:23-24. No pertenece el hombre que está andando siquiera a dirigir su paso, corrígeme, oh Yahweh. No podemos ser independientes, somos totalmente dependientes de Yahweh. Esto nos muestra que en todo sentido los humanos fueron creados para vivir bajo la dependencia de Yahweh y no bajo la del hombre mismo. Ahora que lo sabes, ¿qué harás? ¿En quién te apoyas? ¿En lo que digan tus pastores o en la palabra de Yahweh? Si realmente quieres ser parte del pueblo de Yahweh, debes de seguir sus enseñanzas, la instrucción, dirección del buen caminar.
que es nuestro Salvador. Tienes libre albedrío, pero sabes que todos tus actos tienen consecuencias, buenas o malas. Luego no culpes a otros de los excesos de tu supuesta libertad, no seamos niños, seamos responsables de nuestros actos y dichos. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchos creen que con creer ya somos salvos y libres de hacer todo lo que se nos plazca, solo evitar los pecados más notables a nuestra vista, como matar, robar. Pero el resto es puro libertinaje. Ya vemos cómo tenemos el mundo de hoy en día. Vivimos en una plena y total libertad. ¿Por qué? Porque nadie captó el verdadero mensaje y no le puso límites a los deseos de la carne. Lastimosamente están muy errados. Realmente el que sigue a nuestro Salvador no vive la vida como si con su muerte hubiese quitado los mandamientos, como dicen ciertos cristianos, enseñanza de sus pastores que la ley es para los judíos, y pues esto pasa porque se basan en los ritos que nos salvan. Pero nunca miran lo más importante, que es la instrucción de Yahweh, que se basa en caminar en obediencia y someter al pecado en la carne, que significa dejar de pecar. Este mensaje es para todos los que están dispuestos a salir de Babilonia y entrar en lo oscuro y apartado. El que tenga oído, oye y entienda. Teniendo en cuenta que en la época que Yahweh sacó a los israelitas de Egipto, de la esclavitud los llevó al desierto y le dio sus estatutos y leyes, como claramente dice la siguiente cita. Éxodo 22. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 6:6. Por tanto di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazos extendidos con juicios grandes. En Éxodo 24:12 dice, Yahweh dijo a Moshe, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para la instrucción de ellos. ¿Qué es vivir bajo la gracia, o mejor dicho, bajo la bondad de Yahweh? En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia o bajo la bondad. Cuidado con esta cita, no está hablando de toda la ley. Lo que está dándonos a entender es que antes, en tiempo de los israelitas, vivía bajo la ley del pecado. Con la llegada de nuestro Salvador, ahora tenemos la vida eterna, librándonos de la muerte eterna. Hoy tenemos privilegio de salvación mediante el Hijo de Yahweh. En Romanos 6:22-23 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte mala. La dádiva de Yahweh es vida eterna en el Mesías Yahweh Manuel. Tenemos en cuenta que desde que llegó nuestro Salvador las cosas cambiaron, pero no para ser libres de hacer lo que queramos, sino de tener libertad de elegir a Yahweh no. Pero eso no quiere decir que vayamos a ser salvos. No, todo tiene su límite. Lo único que cambió con la llegada de nuestro Salvador fue que ya no estamos atados al yugo de esclavitud del pecado, sino que se cuenta nuestra fe con las obras del amor, porque al ser cumplidores de la palabra, lo hacemos por la fe. De nada sirven las obras de la ley, sino lo hacemos por la fe. Esa es la famosa llamada, somos salvos por gracia, no por vivir haciendo todo lo que queremos, sino por cumplir los mandamientos, porque al contrario, demostramos nuestra obediencia y fe al cumplir. Vivir bajo la gracia significa tener un medio por el cual obtengamos la salvación. Al tener un altísimo costo, está por mucho fuera de nuestro alcance, pero ese costo tan alto ha sido pagado para nosotros por medio del sacrificio de nuestro Salvador, Hijo de Yahweh, quien se ofreció a sí mismo en pago por nuestro pecado, cosa que antes no tenían como privilegio. Al no cumplir con la ley por obra, simplemente quedaban fuera, morían. Hoy no es así. Tenemos un medio de salvación por el cual tenemos acceso al perdón y vida eterna, que es nuestro Salvador, Yahweh sea. En Efesios 5:2 dice, y andad en el amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Yahweh en olor fragante. En Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahweh el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la instrucción del Espíritu de vida en Yahweh Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Yahweh enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia
de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yahweh da sus bendiciones a quienes se sujetan a sus enseñanzas. En Deuteronomio 28:1-2 dice: sucederá que si obedeces diligentemente a Yahweh tu Elohim, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a Yahweh tu Elohim. En Éxodo 15:26 dice: y dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo que es recto ante sus ojos, si escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Éxodo 23:22 dice: pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. En Éxodo 23:25, mas serviréis a Yahweh vuestro Elohim, y bendecirá tu alimento y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. En Levítico 26:3 dice: y andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Así tenemos infinidad de pasajes que nos hablan acerca de las bendiciones que Yahweh daba a su pueblo si andaban en sus estatutos y mandamientos conforme se les pedía. Ahora bien, vamos a hablar sobre la gran controversia que se genera cuando entramos al nuevo pacto, ya que ese uso que los pastores evangélicos dicen que todos los mandamientos de Yahweh, que fue abolido cuando llegó nuestro Salvador y se entregó por nosotros para el perdón de nuestro pecado y la vida eterna, es una falacia, una tergiversación que hacen de la palabra de Yahweh. Eso no es verdad. A continuación, vamos a ver qué nos dice nuestro Salvador Mateo y qué realmente sacó con su muerte. En Mateo 5:17-18 dice: no penséis que he venido para abolir la instrucción o los profetas. No he venido para abolir o quitar, sino que vine a darle el verdadero valor y cumplimiento. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una yod ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. En Hebreos 4:10 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, ya dijo: no quieres sacrificios y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los sacrificios ni la expiación por el pecado. Entonces dije: mi Elohim, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero: no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrenda, ni holocausto, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir: aquí estoy para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua, hecha una sola vez y para siempre. En Mateo 27:50-51 dice: entonces Yahushua, clamando otra vez a gran voz al Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el templo había dos velos. Uno estaba frente al altar del incienso, a donde los sacerdotes accedían cada día, y el otro separaba la zona reservada a los sacerdotes del Santo de los Santos, en el que podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Este último velo fue el que se rasgó. Este era el lugar en el que se llevaba a cabo los sacrificios de animales y la adoración, estrictamente de acuerdo a la instrucción de Moshe, que era seguida fielmente. En el templo había un velo que se separaba del lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Yahweh, del resto del templo donde moraban los hombres. Esto significaba que el hombre estaba separado de Yahweh por el pecado. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año, entrar ante la presencia de Yahweh por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Al momento de la muerte de Yahushua simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para todos, tanto judíos como los gentiles, que quieran entrar a formar parte de su pueblo, dejando de ser gentil y pasando a ser hebreos, que significa, hebreo significa pasar al otro lado, o sea, dejar su vieja naturaleza y pasar a ser hijos de Yahweh por medio de nuestro Salvador, porque al entregarlo a nuestro Salvador nosotros recibimos el perdón de los pecados al obedecer. Nuestro Salvador perfeccionó la ley o las instrucciones de Yahweh, entregándose
Él una vez y para siempre, por nuestro pecado, mostrando que los sacrificios de animal y ofrenda eran sombra de lo que Él mismo representaría. Muchos dicen que somos libres, pero no es así. El que realmente quiere seguir a nuestro Salvador no vive en el mundo de los placeres como si no existiese un límite. Más bien se dedica a llevar una vida sana tratando de estar en santidad y guardando los mandamientos de Yahweh, porque tales practicadores de malicia no heredarán el reino de Yahweh. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. En Tito 1:16 procesan conocer a Yahweh, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bien, siguiendo con vivir solo por creer y listo, eso enseñan los falsos apóstatas que quieren que los creyentes se pierdan. Primero que nada yo digo creo, pero ¿cómo lo demuestro? Haciendo obras buenas por obligación o por fe. Hay muchos que hacen obras solo para agradar, dizque a Yahweh, pero sin fe, es decir, obligados. Ejemplo, yo voy a poner como ejemplo, cuando yo era católica, cuando yo era mundana, fuera de los pactos de Yahweh, decía, fui a misa, escuché la palabra y ya cumplí, ya está. Ahora sigo mi vida, miro la TV, o sea, novelas, ya saben lo que en la televisión hoy en día, pura basura. Juego de play, ambos con escena obscena, astrales, demoníaca, etc. Escucho música mundana, me emborracho, festejo fiesta que ni siquiera sé de dónde tienen su origen, chismeo a mi vecino, discrimino, etc. Estas son algunas de las cosas que están presentes en la vida de una persona que se dice creyente, pero en realidad no tiene nada de Yahweh ni su Salvador. Está vacío, sin la instrucción de Yahweh. Ahora tenemos a aquellos que dicen, pero si no hago eso, no hago nada, entonces Yahweh es malo. Se escucha eso de muchos que dicen que si no puedo hacer todas esas cosas, me quedo sentado y no hago nada. En primer lugar somos nosotros los que tenemos que vivir una vida sana y salir de lo pagano. No por obligación, sino porque ya no vivimos de la carne y empezamos a vivir del espíritu. Eso es nacer de nuevo. Comenzar una vida nueva fuera del mundo, y entonces solo comenzaremos a detestar lo malo. El mundo, Yahweh no obliga a nadie a seguirlo, claro, Él nos llama, pero eso depende de cada uno de nosotros aceptar el llamado. Y ahora, si decidimos seguir en un camino equivocado, somos los únicos perjudicados, porque bien dice la Escritura que nadie que practique la inmundicia de este mundo entrará al reino de Yahweh. En 1 Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Yahweh practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. Juan 3:3 respondió Yahweh y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. En Jeremías 4:4 dice, circuncidaos para Yahweh y quitad los prepucios de vuestros corazones. Hombre de Yahudá y habitante de Yahushalayim, no sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. En 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es y nada de la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Hay un tema en el cual también nosotros tenemos que tener en cuenta. La obra de la Torá, que era la obra mosaica de la Torá, que era en lo físico, tenía un gran significado espiritual. Por ejemplo, hoy la gente pretende circuncidarse, pretende celebrar Shabbat y la fiesta, que de gran controversia. ¿Por qué de gran controversia? Porque todo era espiritual, todo tenía un significado y era sombra de nuestro Salvador. Y tenemos que saber realmente lo que significaba. Dice en Filipenses 3:3, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Yahweh y nos gloriamos a Yahweh al Mesías, no poniendo la confianza en la carne. Tenemos la ley de Yahweh que era basada en obra física, basada en cosas buenas, pero se hacían en obras físicas con un simbolismo espiritual que iba a traer el nuevo pacto. Por eso muchos quedan estancados también en las obras de la ley mosaica y no nacen de nuevo porque no entienden verdaderamente
como es hoy eso en lo espiritual. En Romanos 2:27 dice: y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra, o mejor dicho la obra de la ley, y eres circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? En Romanos 3:1 dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío, o cuál es el beneficio de la circuncisión? Hay muchos judíos mesiánicos falsos hoy en día que también hacen perder a sus creyentes, y tengamos en cuenta que ellos son también otra secta que sigue mandamiento de hombre, por no entender el significado espiritual. Por ejemplo, vamos a leer en Gálatas 5 que nos dice Saulo. Dice: libertad en el Mesías. El Mesías nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Estamos hablando del yugo de la esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo él también está hablando de las obras mosaicas. Escuche bien. Yo, Saulo, le digo que si se hacen circuncidar, el Mesías no le servirá de nada. Y eso lamentablemente es lo que está pasando hoy en la actualidad. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Estamos hablando de la ley mosaica. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, estamos hablando de la obra de la ley, han roto con el Mesías, han caído de la gracia, es decir, de la misericordia de Yahweh. ¿Por qué? Porque se siguen queriendo sujetar a obras que nos hagan. En la parte 5 dice: nosotros en cambio por la obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza en el Mesías. O sea, de nada vale estar o no circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y entonces podríamos citar la parte de Corintios 13, en donde él mismo dice que si él tiene todos los dones de profecía, dones de poder ayudar a los necesitados, dones de poder dar su vida, entregar su vida, de hacer todo lo que realmente es, en resumen, que es el amor, pero no tiene amor, de nada le va a servir. Pues pasa exactamente lo mismo. Si nosotros queremos guardar las obras de la ley mosaica, nosotros no estamos comprendiendo verdaderamente para qué vino nuestro Salvador, ya que se basa en el amor. Nosotros tenemos que caminar en el amor. No sirve de nada las obras. Nuestro Shabbat, nuestro descanso en nuestro Salvador. Él es el que nos lleva a la presencia del Padre por medio de su Espíritu diariamente. Esto es perpetuo, de generación a generación. Solo que pasó de la letra en tabla de piedra al corazón del hombre. Hoy el Shabbat o descanso es descansar o reposar de las vanidades del mundo, es decir, dejar de pecar. Eso significa, para estar en la presencia del Padre, en conexión con el Padre, porque el fin del séptimo día exigía ese pedido, que estén en ese momento con Yahweh y dejando la vanidad del mundo. La fiesta también. La fiesta es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fiesta, por ejemplo, si estamos hablando de Pesaj, estamos hablando que él fue el cordero, estamos hablando que se rasgó de arriba abajo la cortina del templo, nos damos cuenta que se separó los sacrificios de animales de ofrenda y del lugar santísimo. Estamos entendiendo que nuestro Salvador fue ese cordero inmolado que con su sangre hizo perfecto una vez y para siempre, y no se tiene que volver a repetir cada año. Entonces la fiesta de Pesaj ya se cumplió en ese momento, y hoy en día, cuando él dice en la última cena, él parte el pan y el vino y dice: haced esto en memoria mía. Él está hablando de compartir. Partir el pan tiene un significado de compartir con los hermanos. No significa que tenemos que hacer un rito como hacen los católicos, como hacen los cristianos, o como todavía siguen haciendo, de celebrar el pan sin levadura y todo lo que se sigue haciendo año tras año. Es compartir con los demás. Es partir el pan con el hambriento, es
compartir en las buenas y en las malas. Es decir, que ese mensaje es lo que estaba dejando nuestro Salvador, la enseñanza de saber compartir los bienes, saber compartir en lo que sea la necesidad, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso. Todo eso es lo que él estaba dejando como enseñanza cuando decía hacer esto en memoria de mí.